Hola, ¿cómo estás? Hoy paso por acá en un breve corto que les voy a hacer sobre la ansiedad. Y te voy a contar un poco pues de mi historia, de cómo lo viví, cómo lo experimenté y cómo poco a poco pues pude ir trascendiendo el miedo a esa palabrita, a esas sensaciones y a muchísimas cosas que me pasaron durante este camino. Y te puedo comentar que todo esto comenzó hace más o menos como 5 años atrás. Entonces, cuando todas estas cosas me pasaban, cuando comencé a tener ataques de ansiedad, fue una situación muy extraña. Me acuerdo que venía bajando de las afueras de la ciudad y de la nada, ¡pum! Hormigueos, no podía respirar bien, sudoración fría, las manos me comenzaron a sudar. Fue toda una película de terror en base a lo que yo estaba viviendo. Llamé hasta una ambulancia porque tenía un servicio privado muy bueno de asistencia médica. Y resulta que cuando llegan los paramédicos me dicen, joven, ¿usted está bien? Su presión arterial está bien, sus signos vitales en general están bien, responde correctamente. Probablemente lo que usted tuvo fue un ataque de pánico a raíz de un estado de ansiedad. Lo que le puedo recomendar es que vaya a un psicólogo o un psiquiatra y se trate. Y aquí tómese esta pastilla que le va a servir. Le voy a dejar otra para mañana. Para mí eso fue chocante. Fue como que, ¿qué? O sea, yo soy una persona normal, súper dinámica. Yo y yo y yo y yo y yo y yo. ¿De dónde me puede a mí salir una cosa de esta naturaleza? Y pues tomé consejo. Al día siguiente me tomé el día libre de la oficina y automáticamente agendé una cita con un médico familiar, el cual me explicó los motivos por los cuales esto puede suceder, etcétera, etcétera. Cuando él me explica esto, él me dice, la ansiedad es nada más y nada menos que una alerta de nuestro cerebro diciendo que estamos en peligro, y el ataque de pánico es una alerta superior. O sea, probablemente has estado en un estado de ansiedad extrema durante mucho tiempo y el ataque de pánico es como una alerta lo más físico posible que hasta te puede paralizar. Esto en base a proteger el cuerpo, o de repente te puede dar un subidón de adrenalina muy fuerte y te puede dar ganas de correr, te vas a agitar, vas a sentir muchísimas cosas, pero esa sensación viene producto de una idea que estás almacenando en tu subconsciente. Y por eso no vas a entender dentro de lo racional por qué pasa. Es un tema personal que podemos ir trabajando poco a poco en cómo descubrir qué ideas te están provocando estos ataques de ansiedad, estos ataques de pánico, y pues luego irlos desmitificando, quitándole poder, quitándole sentimientos que tienen atados, como el miedo, como la inseguridad, los cuales están provocando esto. Para mí fue sumamente complejo, yo no entendía nada y automáticamente pues se me fue recetado eh, unas pastillas, unos ansiolíticos, los cuales él me decía, tómate la mitad en la mañana y otra mitad en la noche. La mitad en la mañana para evitar ataques de pánico durante el día y la mitad en la noche pues para que puedas dormir bien. Luego, durante el camino, fuimos trabajando, fuimos conversando, esto, lo otro, y para mí era muy difícil de entender porque precisamente en ese momento de mi vida yo estaba materialmente hablando en el mejor momento de mi vida. Yo tenía mi trabajo, tenía mi carro, tenía mi apartamento, tenía muy buenas amistades, tenía una muy buena posición social y adicional tenía mi negocio propio aparte. O sea, tenía ingresos por todos lados. Pero sí debo reconocer, y lo puedo ver ahora, de que yo llevaba una vida tan rápida y tan agitada, de que había momentos en donde yo estaba en mi casa y yo decía, estoy tan cansada que ni siquiera puedo disfrutar de todo lo que tengo. Estoy tan agotada que estoy molesta. Estoy molesta por todo y estoy molesta por nada.
Y ahí fue cuando comencé a comprender que probablemente esto que estaba pensando y esto que había estado experimentando no era tan lejos de una realidad que pudiese estar manifestando un ataque de pánico o un ataque de ansiedad debido a estas inconformidades por el exceso de trabajo que me estaba metiendo, el exceso de actividad, sin brindarme las correctas oportunidades para poder descansar, para crear una especie de balance entre estar activo y poder recargar energías. Y para no hacerte el cuento más largo, porque te lo podría contar horas, lo siguiente que fue pasando durante el tiempo es que estas pastillas efectivamente me estaban ayudando mucho, pero había recibido tanta información, tanta información sobre la bendita ansiedad y había navegado tanto por internet y había leído tantas cosas que comencé a notar que el leer mucho y el hablar mucho sobre el mismo tema me estaba comenzando a crear mayores estados de ansiedad y más fuertes. Tanto así que llegó un punto en donde yo fui diagnosticada con ansiedad crónica y me sentí muy mal. Por eso uno de mis consejos principales a todas las personas cuando acuden a mí y me comentan sobre el tema es: no te pongas un título sobre un estado que estás percibiendo, que estás experimentando, sin antes tener la atención idónea por parte de un médico. Por favor, no lo hagas. Porque cuando nosotros nos metemos en la cabeza que nosotros tenemos algo y qué es eso, y qué es eso, y qué es eso, es como si te pusieras un sello aquí. Y eso comienza a ser el centro de tu vida, el centro de cómo vas a actuar, el centro de cómo te vas a manejar, el centro de las decisiones que tomas, de qué puedes hacer y de qué no, porque tienes miedo. Y vives en base a ese miedo de volver a experimentar otro estado de pánico, otro estado de ansiedad, creándote el doble de ansiedad que podías estar experimentando atemporalmente en un principio. Entonces, pasando toda esta situación y notando esto, comencé a percibir de que si simplemente dejaba que toda esa emoción contenida pasara como una oleada sobre mí, era mucho más manejable que si me resistía a vivirlo. Era mucho más manejable que si me resistía a experimentar lo que mi cuerpo me quería comunicar. Y comencé a llevar un diario de en qué situaciones me ocurría esto y en qué tipo de momentos. Qué estaba pensando antes de eso, qué estaba haciendo, qué estaba pensando y qué estaba haciendo después de. Luego de eso, conversando con mi terapeuta en ese momento, también pude percibir de que había generado una adicción al medicamento. A tal punto de que en esa situación que estaba, una vez que me quedé sin liquidez, sin dinero líquido, sin dinero cash, y tuve que ir a buscar mi medicamento, buscar mi receta. Tenía exactamente $5 y el taxi hasta allá sabía que me iba a cobrar $1.75, el taxi de regreso $1.75, y no me iba a quedar dinero para poder comprar el medicamento. Entonces me fui caminando desesperada. Fue un día horrible, esperando a que el doctor me respondiera, me confirmara a qué hora me podía tener la receta, después a qué hora pudiera pasar por dicha receta, y me fui caminando. Cuando iba caminando hacia este lugar, que te puedo decir que estaba como a 5 o 6 kilómetros de mi casa, resulta que comenzó a llover y yo iba caminando bajo la lluvia y tuve que esperar afuera del consultorio bajo la lluvia. Y cuando recogí la receta me sentía tan miserable, una situación horrorosa. Fui a una farmacia y cuando finalmente en la fila de la farmacia le toca a la persona atenderme, me dice: nosotros no vendemos narcóticos.
Y para mí eso fue como que ¡boom! Me sorprendió muchísimo. Nunca durante varios meses de tratamiento había caído en cuenta de que lo que estaba consumiendo era un narcótico legal. Era una droga que estaba consumiendo para poder controlarme. Era una droga que estaba consumiendo y me hacía sentir sumamente dependiente. Me hacía sentir mal saber que no la tenía en mi cartera, que no la tenía a mano para controlar un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. Y cuando me dijeron eso fue que yo decidí buscar alternativas de tratamiento para lo que estaba viviendo, alternativas idóneas para cosas que estaba experimentando y ver otras maneras de hacerlo en conjunto con mi médico. Claro, siempre conversa con tu médico. Los médicos, dentro de todo, generalmente saben. Ya luego de eso fue que comencé pues a estudiar coaching, pensando de que me iba a ayudar. Luego tuve otras clases en Fort Lauderdale de self-discovery, que es como autodescubrimiento interno y comprensión, introspectiva, meditaciones, etc. Y durante ese camino, ese primer año, año y medio, ya al paso que vamos, fue sumamente fuerte comprender de que me había hecho adicta al medicamento, de conocer realmente lo que muchas veces se omite dentro de las consultas médicas, de que, ok, te voy a dar este medicamento, es para ayudarte, sin embargo puedes crear narcodependencia. Y los efectos de limpieza de ese medicamento en tu cuerpo son exactamente los que viviste en un principio cuando comenzaste a consumirlos. Es decir, ciertos ansiolíticos tienen efectos contraproducentes como causarte estados de ansiedad, estados de pánico, sudoraciones, vómitos, mareos, etc., desorientación. Y es algo que muchas veces pues se omiten dentro de las consultas y los médicos no nos comunican de la manera apropiada. No nos comunican de que es necesario estar conscientes de que una vez comencemos esto, gradualmente vamos a tener que dejarlo por tu bien. Y que vamos a tener que aprender a manejarlo de otras maneras, porque si no esto va a ser tu modo de vida. Y esta parte te la comparto especialmente porque me parece que muchas veces creemos que la solución de nuestras vidas está en una píldora, y no es así. No hay más nada remoto a la realidad de que la solución de tu vida va a estar en una pastilla, no respecto a temas emocionales. Y en mi caso, mi ansiedad y mis ataques de pánico venían por temas emocionales, por cosas que estaba pasando en ese momento, por cosas que estaba viviendo y que no sabía cómo manejar emocionalmente. Luego que todo esto fue pasando y que comencé a practicar respiración, pude comprender de que respiración no significa inhale profundo 10 veces y ya. No, es respirar consciente, es prestarle atención a esa respiración que estás teniendo. Inhala suave, exhala suave, lo haces a tu ritmo y dentro de tu capacidad. La mejor respiración no es la que te marea, no es la que te desorienta, no es la que sientes que te puedes desmayar después, eso es mentira. Hay muchos tipos de respiraciones conscientes. También pude comprender de que hay diferentes tipos de meditaciones y que las meditaciones no siempre son la clave ni la fórmula para todo el mundo, así que es un tema de una búsqueda personal para cada actividad. Con respecto a ejercicios, que también me los recomendaron, haz ejercicio, haz esto, haz lo otro, yo te recomiendo que realices una práctica de ejercicios que sea de tu agrado, que sea de tu gusto. Y por último, y para cerrar, no estés conversando sobre este tema con todo el mundo. No estés diciéndole a todo el mundo de que tuviste un ataque de ansiedad. No estés diciéndole a todo el mundo que estás bajo una medicación. No estés comunicando a los cuatro vientos todo lo que estás viviendo. Porque vivimos en un mundo en donde todo el mundo tiene ganas de darnos consejos. En donde todo el mundo es médico, donde todo el mundo es abogado, donde todo el mundo siente que sabe que puede ayudarte. Y muchas veces no es en mal plan, tienen toda la mejor intención del mundo. Pero a la misma vez, tanta información sobre un mismo tema nos confunde.
tanta información sobre un mismo tema muchas veces nos hace más daño de lo que nos beneficia. Y si no somos capaces de reconocer esto y sus efectos dentro de nosotros, no vamos a ser capaces de ver todo lo que realmente nuestro cuerpo necesita. También recuerda de que si lo sientes es porque ya estás listo para enfrentarlo. Es porque estás listo, estamos preparados para ver eso que está pasando. Y siempre y cuando seas amoroso y paciente contigo, todo va a salir bien. No hay manera de que una vez hagas una introspectiva correcta y comprendamos los cambios que necesitamos realizar en nuestra vida, las cosas que debemos mejorar, esto no nos beneficie inmensamente. Y otro punto muy importante es que una vez detectes tu fórmula de cómo manejar tus estados de ansiedad y tus estados de pánico, lo hagas constantemente. La ansiedad es algo que todos vivimos, es algo completamente normal, que todos hemos pasado por eso. Algunas personas tienen la capacidad de reconocerlos, otras personas jamás se van a atrever a reconocerlo. No es nada malo, simplemente es un sentimiento que tienes, es un estado de alerta de tu mente. Y si dejas que fluya para comprender qué está pasando, es mucho mejor, muchísimo mejor. Así que bueno, te agradezco por verme, por estar esta tarde escuchándome y espero que te haya sido de ayuda. Cualquier detalle pues estoy a tus órdenes, ya sabes dónde me puedes contactar aquí en mi canal de Instagram, @micaminodorado, por medio de YouTube o por medio de mi página web www.micaminodorado.com y estoy a tus órdenes. Un gran abrazo, bye bye.